Como siempre, al final de un tema es donde está la parte más importante, seguramente porque todos los puntos anteriores al último lo que hacen es darnos conocimiento para precisamente poder entender ese último punto. Bueno, pues este tema del límite de funciones, en realidad lo que tiene como objeto es conocer el concepto de continuidad de una función, porque es una cosa importante que nos va a permitir dibujar una función. Bueno, pues el concepto de continuidad es muy parecido al que conocemos de la vida normal. Cuando nos dicen que una carretera tiene una línea continua, sabemos lo que es, y si es discontinua, también. Podríamos decir que una línea continua es la que puedes pintar sin levantar el pincel de la brocha del suelo. Bueno, pues una función igual. Una función continua se puede dibujar de un solo trazo. En cambio, una función con discontinuidades implica levantar el lápiz o el boli del papel cada vez que nos encontramos con una discontinuidad. Bueno, pues el concepto es parecidísimo, pero lo tenemos que formalizar matemáticamente, como siempre. Y para poder formalizar el concepto de continuidad hemos necesitado conocer el de límite. Y para el de límite hemos necesitado conocer el de los límites laterales. Y pues hasta aquí. Esa es la información que hemos aprendido al principio del tema para llegar a este último punto. Bueno, pues según dice aquí, una función f de x es continua en un punto, esto es importante, el punto x igual a si se cumplen estos tres requisitos. Que la función existe en el punto a, es decir, que sustituyendo en la expresión de la función la x por a, encontramos un valor que no es ni más ni menos infinito. Que existe también el límite de la función en el punto. Este símbolo de existe, una E mayúscula al revés, creo que lo hemos usado ya más veces. Pero bueno, por si no os lo he explicado, esa E mayúscula dada la vuelta significa existe. Bueno, pues tiene que existir la función en el punto, tiene que existir el límite y también tiene que coincidir estos dos primeros condiciones. Es decir, el valor de la función tiene que ser exactamente el del límite. Y eso es cualquier punto normal de cualquier función normal. Prácticamente todas las funciones son continuas en todos los puntos. Vemos aquí una parábola y f de x igual a x al cuadrado y en el valor a comprobamos que existe su ordenada correspondiente, su f de a. Bueno, pues, ¿qué significa que sea continua? Pues que la pintamos y pasamos por A como si fuera un punto cualquiera. Pero matemáticamente, ¿qué significa? Que la función existe en A, es decir, puedo calcular ese valor cuando conozco este, pero además que cuando me acerco por la izquierda o por la derecha de A, voy llegando a valores de la f de A iguales. Bueno, pues si f de x no fuera continua en A, se dice que presenta una discontinuidad. Y que una función es continua en un intervalo, aquí hemos dicho en un punto. Bueno, pues en un intervalo significa que lo sea en todos los puntos del intervalo. Y cuando decimos que una función es continua en todo su dominio, en todos los valores de la x para los que existe, pues entonces es que la función ella misma entera es continua. Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad de las funciones elementales que hemos visto en el tema anterior. Estudiamos características generales de las funciones elementales y ahora vamos a estudiar la continuidad de esas funciones elementales. Vamos a hacer un repaso muy somero y rápido. Las polinómicas no tienen problemas para calcular la y para ninguna x, luego son continuas en todo r. Las racionales tienen problemas en los denominadores, como todas las fracciones. Entonces no son continuas en los puntos que anulan en el denominador. Generalmente se dice que una función racional es igual a p de x partido q de x, es decir, la división de dos polinomios, del grado que sea cada uno. Entonces diríamos que la función f de x igual a p de x partido q de x no es continua en los puntos que hacen q de x igual a 0. Es decir, igualamos el denominador a 0 y vemos que valores de la x ocurre que el valor de la y es 0. Funciones con radicales. Distinguimos si el índice es par, como sabemos que no existe la raíz de un número negativo, cuando el índice es par, pues en todos los valores que hacen negativo el
radicando no son continuas. Y cuando el índice es par, son continuas en todo R. Las logarítmicas, como sabemos que no existe el logaritmo de un número que no sea positivo, es decir, no existe el logaritmo de 0 ni el logaritmo de números negativos, pues no son continuas cuando el argumento, son continuas siempre que el argumento sea positivo. Y las trigonométricas son todas continuas, excepto la función tangente. No sé si recordáis del tema 5 que la función tangente estaba formada por una serie de trazos, es periódica como todas las trigonométricas, pero había una serie de asíntotas verticales, donde la función no existía porque se iba a infinito por un lado o a menos infinito por el otro. Y esto matemáticamente se representa así. La tangente de x no existe, es decir, la función no es continua en los puntos que cumplen que x es pi medios o cualquier número entero de veces pi, es decir, en grados, ni en 90, ni en 270, ni en cualquier vuelta, que hacemos de más de 360 grados. Bueno, vamos a ver unos ejemplos del estudio de la continuidad de unas funciones. Esta es el caso A, es una función polinómica, luego tenemos que ver cuándo se anula el denominador. El denominador se anula en 2, luego si queremos buscar f de 2, aquí daría, como el denominador se haría 0, sería infinito o menos infinito. Bueno, en el caso de 2 sería exactamente menos infinito. Bueno, la cuestión es que ahí la función no existe. Luego f de x es continua en todo R menos en el punto 2. Una de radicales. Al ser un radical par, falta poner aquí, no está definida en los puntos que hacen negativo el radicando. Es decir, no existe cuando ocurre esto. ¿Qué es? Que ocurra esto. Luego, ¿cuándo existe? Cuando ocurre esto. Luego f de x es continua en el intervalo cerrado menos 1 a más infinito. Y una con logaritmos, pues sabemos que el logaritmo no existe si esto es menor o igual que 0. Pues esa es la condición que imponemos. Que esto sea menor o igual que 0 significa que x sea menor o igual que 3. Luego, ¿dónde es continua? En el resto. F es continua en desde menos 3 abierto, porque en menos 3 no existe, hasta más infinito. Y ya para terminar el tema, hemos visto cómo se calcula la continuidad de una función, qué puntos son en los que las funciones elementales no son continuas, y ahora vamos a ver esos puntos donde no son continuas se llaman discontinuidades, como hemos visto al principio, y las discontinuidades son de 3 tipos, que es lo que vamos a ver ahora. Para ver los tipos de discontinuidades, primero vamos a recordar en este recuadro rojo las condiciones para que una función sea continua. Se tienen que cumplir estas 3, que exista la función en el punto, que exista el límite de la función en el punto y que estos dos valores coincidan. Bueno, pues vamos a ver lo que es una discontinuidad evitable. Primero vamos a ver un ejemplo gráfico y luego vamos a expresarlo matemáticamente. En este ejemplo de aquí, en A, la función no existe, vemos ahí que hay un circulito blanco, quiere decir que ahí no hay nada. Luego, esta función es casi continua salvo este puntito. ¡Qué pena! Bueno, pues nos inventamos que este valor sea exactamente el que le correspondería si fuera continua, y entonces por eso decimos que es evitable. Es que es fácil evitarlo. Y este segundo ejemplo es más fácil todavía evitarlo, porque la función sí que existe en todas partes, pero lo que pasa es que justo en este punto se va a un sitio que no le corresponde. Bueno, pues podemos pensar que si lo subiéramos aquí arriba existiría y entonces la función sería continua. Bueno, esto matemáticamente se representa así. Primer caso, existe el límite de la función, es decir, por aquí y por aquí nos acercamos al mismo punto, pero no existe... esto es un no existe, perdón. No existe la función en ese punto, aunque sí, perdón, no, lo estoy diciendo mal. Sí existe la función, el límite en el punto, pero ocurre que no existe el valor de la función. Y en el segundo caso, existe el valor de la función, pero no coincide con el del límite. Bueno, pues en cualquiera de estos casos es casi continua, por eso decimos que es evitable. Podemos inventarnos solo modificar la función en un puntito y ya es continua. Luego, el segundo caso es la discontinuidad de salto finito. Esto que, como veis en el dibujo, hay un salto. Cuando venimos de x menores a x mayores, vamos aumentando por aquí
sobre esta parte. Esto suele ocurrir en las funciones definidas a trozos. En un trozo vale esta parábola invertida, en otro trozo vale esta recta, pero el punto de unión pues une muy mal, porque hay un salto. Bueno, pues un salto finito, porque podemos restar esta cantidad y esta y sabemos cuánto da. Entonces, ¿cómo se traduce matemáticamente? No existe el límite, aunque existe el valor de la función, en este caso estaría en ese trozo, ¿no? Pero el límite no existe porque por un lado y por el otro son diferentes. Y después el tercer caso es la discontinuidad de salto infinito. Esta ya sí que no tiene remedio, de ninguna manera. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una asíntota vertical. Es decir, cuando al acercarnos a un valor de la x, la y se va para arriba o para abajo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que por la izquierda da o más o menos infinito, o bien por la derecha da más o menos infinito. Pensad todos estos casos con estas condiciones para que f de x sea continua. Cada vez falla una de las condiciones. Bueno, pues en este caso el típico es la función de proporcionalidad inversa, una hipérbola que al acercarnos a la a se nos va para un lado, o al acercarnos a la a por el otro lado se nos va hacia otro lado. ¿Vale? No tendría por qué irse a infinito por los dos lados, podría ir por un lado un valor concreto, pero con que por un lado se nos vaya o este se nos vaya infinito, ya es una discontinuidad de salto infinito. Y vamos a ver un ejemplo, estudiar la continuidad de esta función y clasificar las discontinuidades. Al ser una función a trozos tenemos que tener cuidado con la unión de los trozos, con ese punto. Y al haber una función racional en uno de los trozos, con los ceros del denominador, pues eso hacemos. Puntos a estudiar: el punto de paso de un trozo a otro, es decir, x igual a menos 1, y los puntos que anulan el denominador del segundo trozo porque es racional, que es anular el denominador x cuadrado menos 4 igual a 0, luego 2 y menos 2. Vamos a estudiar cada uno. En x igual a menos 2 hacemos el límite y encontramos que es menos infinito. Luego hay una asíntota vertical, luego esta discontinuidad es de salto infinito porque la función ahí se nos va. En x igual a 2, en cambio, nos sale una indeterminación, 0 partido por 0. ¿Y cómo se deshacían estas indeterminaciones? Factorizando. Y resulta que podemos tachar un factor y nos queda 1 partido x más 2. Y aquí sí que encontramos un valor para el límite. Bueno, pues esto significa que en x igual a 2 hay una discontinuidad evitable, ya que f de x sería continua en x igual a 2 haciendo f de 2 dándole este valor que hemos encontrado para el límite, para que coincida el valor del límite con el valor de la función. Y además, otra idea de que sea evitable es que es una indeterminación que podemos esquivar. Y luego en x igual a menos 1, el punto de unión de los dos trozos, pues el límite por la izquierda es el trozo de arriba y me da 2, y el límite por la derecha es el trozo de abajo y me da 1. Pues al no coincidir los límites laterales, f de x presenta en x igual a menos 1 una discontinuidad de salto finito, porque va de menos 1 a 2.